Antes de que un robot o una IA aparecieran en escena, ya existía una máquina capaz de reconocer patrones con una precisión increíble. Esa máquina es tu cerebro. Mientras una red neuronal necesita miles de ejemplos para aprender que es un perro, un niño lo aprende viéndolo un par de veces. Cuando oyes un ruido extraño en tu casa, en menos de un segundo tu cerebro analiza el sonido, lo compara con recuerdos, evalúa si es peligroso y genera hipótesis de lo que podría estar pasando. Y todo eso usando apenas 20 vatios de energía. El cerebro no procesa datos, procesa significado. No ve solo líneas o colores, ve intenciones, emociones y contextos. No reacciona, predice. Hace analogías, completa información incompleta, integra memoria, emoción y percepción en un mismo movimiento. Por eso, incluso la robótica más avanzada sigue intentando imitar lo que tu mente hace sin esfuerzo. En este video vamos a explorar por qué el cerebro sigue siendo la mejor máquina de reconocimiento de patrones y que nos enseña sobre el futuro de la inteligencia artificial. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta, comparte este video y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte del funcionamiento del cerebro te parece más sorprendente o misteriosa? Tu participación enriquece esta conversación sobre la mente humana y la IA. El cerebro humano es, ante todo, una máquina de reconocimiento de patrones. Esta capacidad constituye la base de nuestra percepción, nuestro aprendizaje, nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestra creatividad y nuestra supervivencia. Desde los primeros instantes de la evolución de los primates, ser capaz de detectar regularidades en el mundo, de anticipar futuros posibles y de distinguir lo familiar de lo amenazante significaba vivir o morir. Por eso, aunque hoy lo demos por sentado, identificar un patrón, un rostro, un gesto, un sonido, un movimiento, una intención, es uno de los procesos más complejos, profundos y eficientes que ocurren dentro de la mente humana. De hecho, incluso comparado con los modernos sistemas de inteligencia artificial y robótica, el cerebro sigue siendo sorprendentemente superior en esta tarea, no por velocidad de procesamiento, sino por la integración profunda entre percepción, emoción, memoria, predicción y acción. Comprender cómo el cerebro identifica patrones es entender cómo interpreta el mundo. La historia comienza en la percepción más elemental. Cuando caminamos y vemos una silueta a lo lejos, la retina captura la luz reflejada y la convierte en impulsos eléctricos que viajan al tálamo, un centro de filtrado que decide qué señales son relevantes. Desde allí, la información llega a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, donde se descompone en sus fragmentos más básicos, líneas, orientaciones, contrastes, pequeñas unidades que no parecen contener ninguna identidad por sí mismas. Sin embargo, estas piezas mínimas son los ladrillos con los que el cerebro construirá una interpretación completa de la escena. Luego, otras áreas visuales combinan esos fragmentos para formar estructuras más complejas, bordes cerrados, simetrías, movimiento coherente, color definido. Lo sorprendente es que este ensamblaje no ocurre de forma mecánica, sino como parte de un proceso dinámico en el cual el cerebro no solo analiza lo que entra por los sentidos, sino que también anticipa lo que debería estar viendo. Esa anticipación, un mecanismo fundamental de la cognición humana, permite que el procesamiento sea mucho más rápido que si el cerebro dependiera exclusivamente de la señal sensorial. De hecho, aproximadamente la mitad de las conexiones que llegan a la corteza visual no provienen del ojo, sino de otras regiones del cerebro que proyectan hipótesis sobre lo que podría estar ocurriendo. A medida que la información visual se consolida, regiones altamente especializadas entran en acción. Entre ellas destaca el área fusiforme facial, una región del lóbulo temporal dedicada casi exclusivamente a identificar rostros. Esta área reconoce una cara incluso cuando está parcialmente oculta, distorsionada, borrosa o incompleta. No necesita ver todos los detalles, basta con unas pocas pistas para activar el patrón de rostro. Esta especialización es una de las razones por las que los humanos vemos caras en objetos inanimados, en nubes, en manchas o en sombras. No es un error, es un testimonio de la potencia del reconocimiento de patrones biológicos.
Una vez detectado que la silueta corresponde a un rostro, el sistema cerebral avanza hacia un proceso aún más refinado, determinar quién es la persona. Para ello, la señal visual se envía al hipocampo y a la corteza temporal anterior, regiones asociadas a la memoria episódica y al conocimiento semántico sobre personas. Allí, el cerebro compara el estímulo actual con miles de recuerdos almacenados a lo largo de la vida. Esta comparación no es literal, no se buscan imágenes iguales, como haría un algoritmo de coincidencia píxel a píxel, sino que se basa en la coincidencia de rasgos abstractos, la forma general de la cara, la distancia entre los ojos, el patrón del cabello, la manera de caminar, incluso el estilo corporal. El cerebro funciona como un sistema de analogías, reconoce que lo que está viendo se parece, por estructura, a algo previamente registrado. A través de esa similitud no trivial, ofrece una identificación. Simultáneamente, otras regiones agregan capas adicionales de interpretación. La corteza prefrontal evalúa la plausibilidad. ¿Tiene sentido que esta persona esté aquí ahora? Si solemos cruzarnos con un colega al salir del trabajo, la coincidencia entre la predicción mental y la percepción real aumenta la confianza en el reconocimiento. La amígdala, por su parte, determina la relevancia emocional, si se trata de alguien querido o, por el contrario, de alguien asociado a una experiencia negativa. Su activación modificará tanto la interpretación como la respuesta conductual. Esta mezcla de memoria, emoción y predicción es clave para entender por qué el cerebro reconoce patrones con tanta eficiencia en contextos reales. Más sorprendente todavía es que el cerebro no solo identifica patrones visuales, usa los mismos principios para interpretar categorías conceptuales, intenciones humanas, acciones, lenguaje y regularidades abstractas. El razonamiento inductivo, por ejemplo, es un mecanismo fundamental mediante el cual el cerebro generaliza a partir de experiencias particulares, ve dos perros y deduce el concepto de perro. Escucha varias veces el sonido de una sirena y comprende qué significa, observa repetidamente cómo ciertas expresiones faciales se relacionan con ciertos estados emocionales y forma un patrón social. Sin inducción, no podríamos comprender el mundo como un sistema de regularidades. El razonamiento analógico, por otro lado, permite que el cerebro identifique similitudes estructurales entre situaciones diferentes. Cuando una persona reconoce que un ruido en el techo suena como cuando llueve o que el comportamiento de una máquina se parece al de otra que ya conoce, está usando analogía. Este tipo de razonamiento es fundamental para reconocer patrones incluso cuando los datos sensoriales no coinciden exactamente con experiencias previas. De hecho, la analogía es una de las habilidades cognitivas más difíciles de replicar en inteligencia artificial y una de las que mejor muestra la sutileza del pensamiento humano. Un ejemplo concreto muestra la coordinación entre las distintas partes del cerebro. Imaginemos que alguien oye un crujido extraño en su casa durante la noche. La corteza auditiva primaria analiza características básicas del sonido como la frecuencia, la intensidad y la dirección. Pero esta señal es inmediatamente enviada al hipocampo, donde se compara con sonidos almacenados en la memoria. ¿Es similar a la madera expandiéndose? ¿A un objeto que cayó? ¿A pasos? La amígdala, sensible a amenazas, evalúa el sonido como potencialmente peligroso y activa una respuesta emocional. La corteza prefrontal, encargada de la racionalidad y de la deducción, genera hipótesis. Quizás fue el viento, tal vez una mascota, quizá alguien caminando fuera. Las hipótesis futuras retroalimentan el procesamiento sensorial, afinando la percepción de nuevos ruidos. Todo ocurre en menos de un segundo. La experiencia de oír un sonido y reconocer que ese es en realidad una danza continua entre regiones sensoriales, emocionales, mnésicas y racionales. Esta integración multisistémica es precisamente lo que diferencia al cerebro humano de la inteligencia artificial tradicional, especialmente de la IA robótica. Un sistema de IA diseñado para reconocimiento de patrones, como una red neuronal convolucional, procesa datos principalmente correlativos, aprende qué patrones de píxeles se asocian con la categoría gato, silla o persona.
Para hacerlo necesita decenas de miles de ejemplos, grandes volúmenes de memoria, optimización matemática y potencia de hardware altamente especializado. En contraste, un niño puede ver un perro 2 veces y ya comprender la categoría para toda la vida. Esta diferencia revela que el cerebro no aprende correlaciones superficiales sino estructuras profundas del mundo. La IA robótica enfrenta limitaciones adicionales. Un robot equipado con cámaras, sensores de profundidad, micrófonos y procesadores puede identificar objetos relativamente bien en condiciones controladas, pero su reconocimiento falla cuando falta luz, cuando un objeto está parcialmente oculto o cuando el entorno es caótico. Su procesamiento visual suele depender de modelos entrenados específicamente para detectar categorías concretas y cualquier situación fuera del entrenamiento puede generar errores. El cerebro humano, al contrario, es incomparablemente robusto ante la incertidumbre, reconoce patrones incluso cuando los datos son insuficientes o ambiguos. Esto se debe, entre otras cosas, a que integra múltiples fuentes de información, no solo visuales, sino táctiles, auditivas, contextuales, emocionales y predictivas, para completar la percepción. Otra diferencia clave es el modo en que se organiza el aprendizaje. Las IA, incluyendo las diseñadas para robots autónomos, aprenden mediante ajuste de parámetros internos. Este proceso es costoso, requiere muchos datos y consume mucha energía. En cambio, el cerebro reorganiza sus conexiones sinápticas de forma eficiente, solo reforzando aquellas que aportan relevancia al comportamiento. Su consumo energético total ronda los 20 vatios, un nivel ridículo comparado con los miles de vatios necesarios para entrenar un solo modelo de IA en un centro de datos. Esta diferencia energética no solo es cuantitativa, es cualitativa. El cerebro se activa solo cuando es necesario, las neuronas disparan impulsos breves y específicos, mientras que las operaciones matemáticas de la IA consumen energía de manera sostenida. Incluso cuando la IA robótica intenta emular la cognición humana mediante modelos multimodales, capaces de integrar visión, lenguaje y movimiento, sigue careciendo del componente emocional, de la valoración contextual automática y de la intuición corporal que caracteriza al cerebro. Las emociones, lejos de entorpecer el reconocimiento, lo optimizan, permiten que el sistema cognitivo jerarquice señales, priorice amenazas, recuerde lo importante y descarte lo irrelevante. Un robot puede detectar movimientos sospechosos, pero no siente miedo ni anticipa peligro, por eso no tiene una jerarquía natural de prioridades cognitivas. El cerebro humano no procesa todos los datos por igual, filtra, interpreta y predice según la historia personal, la importancia afectiva y el contexto presente. La razón profunda por la cual el cerebro es más eficiente que la IA en el reconocimiento de patrones es que no procesa datos, procesa sentido. Un sistema artificial identifica correlaciones entre entradas y salidas. El cerebro interpreta causas, intenciones y significados. Cuando una persona ve una expresión facial, no solo identifica que la boca está curvada hacia abajo, infiere tristeza, cansancio o preocupación. Cuando escucha un tono de voz, no solo reconoce patrones acústicos, comprende si hay ironía, irritación o afecto. La IA puede clasificar datos, pero el cerebro comprende estados. Esta diferencia ontológica explica por qué los humanos pueden funcionar con poco entrenamiento y aún así detectar patrones complejos. Además, el cerebro humano opera de manera predictiva. No espera a que llegue toda la información para generar un juicio, constantemente fabrica hipótesis sobre el futuro inmediato y las contrasta con la percepción entrante. Esta arquitectura predictiva permite que el reconocimiento sea inmediato incluso en entornos dinámicos. La IA, en cambio, es reactiva, necesita la señal completa antes de procesarla. Aunque algunos modelos artificiales incorporan razonamiento deductivo, su mecanismo es estadístico y limitado, no fenomenológico ni contextual como en los humanos. Si se observa el reconocimiento de patrones desde una perspectiva computacional, el cerebro representa un equilibrio perfecto entre velocidad, eficiencia energética, flexibilidad y resiliencia.
Su capacidad para aprender de pocos ejemplos, su habilidad para completar patrones incompletos, su uso simultáneo de inducción, abducción, analogía y deducción y su integración total entre cuerpo, emoción y cognición crean un sistema incomparable. Incluso los robots más avanzados, aquellos que intentan imitar el comportamiento humano, carecen de esta integración profunda. Un robot puede identificar un objeto, pero no comprende su relevancia. Puede reconocer un rostro, pero no su significado emocional. Puede seguir patrones, pero no construye una narrativa del mundo. En síntesis, el cerebro humano identifica patrones gracias a una combinación única de evolución, arquitectura biológica, razonamiento analógico, memoria estructurada, predicción constante y una profunda capacidad para generar significado. La IA y la robótica pueden imitar partes de este proceso, pero aún están lejos de recrear su riqueza. El cerebro no solo detecta regularidades, las interpreta, las valora, las conecta con la experiencia y las proyecta hacia el futuro. Y es precisamente esa mezcla, esa danza entre datos, emoción, memoria y anticipación, lo que convierte al ser humano en la forma más eficiente de reconocimiento de patrones conocida hasta hoy.